Bienvenidos al video tutorial complementario de la parte práctica de la unidad número 6. En este video trabajaremos interpretación geométrica, realizaremos el cálculo y la interpretación del campo de dirección y de las isoclinas de algunos ejercicios. Ampliaremos los tipos de ecuaciones diferenciales que tratamos en esta unidad número 6, la tipo Bernoulli, las homogéneas, tipo Clairaut, y también trabajaremos con el cálculo y la interpretación de trayectorias ortogonales. Los ejercicios que trabajaremos son el 6.9, 6.15, 6.17, 6.19 y 6.23 que complementan los ejercicios de esta unidad que faltan. Bueno, primero vamos a definir lo que es un campo de direcciones de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Ese campo de direcciones es un conjunto de vectores en el plano R2 que resultan de vectores tangente a las curvas solución en cada punto del plano. Ahora vamos a ver algunos gráficos de esos vectores. Es imposible hacerlo a mano, se utilizan software con GeoGebra, es muy fácil. Ya tiene un comando que es campo de direcciones, uno entre medio de corchetes pone la ecuación diferencial y automáticamente GeoGebra les da el mapa de todos esos vectores tangente a las curvas solución. Y las isoclinas vienen a ser curvas de la forma f de x igual a xy, f de xy igual a k, que son aquellas curvas donde si yo las dibujo en ese campo de dirección, todas esas curvas van a tocar a todos vectores de la misma pendiente, con la misma pendiente, por eso se llaman isoclinas. Vamos a trabajar ahora con el ejercicio 6.9. En este ejercicio 6.9a tenemos la ecuación diferencial ordinaria de primer orden y' igual a menos x sobre y. Para poder encontrar las isoclinas, por definición, vamos a igualar a esa función f de xy, que es la que está en el segundo miembro, a una constante k. O sea, vamos a buscar vamos a buscar aquella ecuación, aquellas curvas donde y' es igual a una constante. Entonces, trabajando algebraicamente la expresión menos x sobre y igual a una constante, llegó a y igual a menos 1 sobre k por x. ¿Qué nos está indicando esta? Estas son una familia de rectas que pasan por el 0, 0 y tienen pendiente menos 1 sobre k. Antes de continuar con la gráfica de estas isoclinas, vamos a resolver la ecuación diferencial dada, ya que es una de las que ya hemos trabajado anteriormente, que es una ecuación diferencial a variables separables. Entonces, aquellas ecuaciones eran aquellas que se podían escribir, su estructura era y' igual a un polinomio que dependía solamente de x por otro polinomio que dependía solamente de y. Por lo tanto, se pueden separar esas expresiones y poder pasar, por ejemplo, todo al primer miembro lo que es la variable y al segundo miembro lo que es la variable x. Por el método de cuadratura se integraba miembro a miembro y al buscar todas esas integrales, ambas eran integrales indefinidas. Ustedes saben que cada integral nos da una familia de primitivas y donde aparecen constantes. Bueno, esas constantes por una cuestión de
unificarla, porque nosotros tenemos que tratar de explicitar a la función y cuál es la solución. Entonces las ponemos directamente todas en el segundo miembro, como por ejemplo acá puse un C1. Entonces, en este caso no me conviene explicitar la y porque, dado que son tanto la y como la x están elevadas al cuadrado, puedo trabajarlo algebraicamente esa estructura y me da que las curvas solución de esa ecuación diferencial son circunferencias de centro 0, 0 y radio raíz cuadrada de c, con c mayor que 0. Bueno, acá está hecha una tabla muy minuciosa, muy exhaustiva, analizando, dándoles para las isoclinas, para graficar las isoclinas. Nos había dado que las isoclinas eran igual a menos 1 sobre k por x, que era unas de rectas que pasaban por el 0, 0. Entonces, bueno, acá estamos encontrando cada una para distintos valores de k cuál es la ecuación de esa isoclina y cuál sería la dirección de ese vector que me estaría dando, ese vector tangente a la curva solución que me estaría dando el I'. Una vez que uno hace para valores positivos, para el 0, para valores negativos, uno puede generalizar qué es lo que pasa con esas isoclinas. En la figura superior se han graficado algunas de todas esas rectas de las de recta que configuran las isoclinas y después están dibujados estos vectorcitos perpendiculares a esa isoclina que van a formar parte de ese campo de dirección y me están dando la pendiente, ¿sí? El valor de la pendiente de esa recta tangente o ese vector tangente a las curvas solución. En el gráfico de abajo, ya con dibujado con GeoGebra el campo de direcciones, después usando deslizadores se han graficado las rectas isoclinas y se han graficado algunas de las curvas solución que nos habían dado circunferencia. Entonces, si ustedes observan, las curvas solución de esa ecuación diferencial nos dan siempre tangente o los vectores que están dibujados del campo de direcciones son vectores tangente a las curvas solución, mientras que las rectas que son las isoclinas son rectas que en cada punto de ese campo de direcciones van a ser perpendiculares a esos vectores tangente y todo a lo largo de esa isoclina, todos los vectores que son tangentes perpendiculares a ella tienen la misma pendiente. En esta unidad ya hemos trabajado con ecuaciones diferenciales a variables separadas o separables, ecuaciones diferenciales lineal de primer orden lineal, y ahora vamos a ver un tercer tipo de ecuación diferencial tipo Bernoulli. Estas ecuaciones obedecen a una determinada estructura. Es muy parecida a las de lineales. Lo único que se agrega, que está agregado en el segundo miembro, está multiplicado el Q de X por una potencia de la Y, donde el exponente S tiene que ser distinto de 1 y distinto de 0. Ya vamos a ir viendo por qué tienen que tener esa condición, porque si no se me podría transformar en alguna directamente de las anteriores. La estructura entonces dijimos es Y' más un polinomio que depende solamente de X por Y igual a Q de X por Y a la M. Vamos a resolver en este video el ejercicio 615B. Para resolver este ejercicio, ustedes van a tener en un parcial o si se ponen a hacer ejercicios de un
un libro no van a tener identificado qué tipo de ecuación diferencial es. La van a tener escrita a lo mejor como está ahí, como una y' igual a un campo escalar f de xy. ¿Sí? Vamos a ver ahora, trabajándolo algebraicamente, si yo distribuyo ese x cuadrado para cada término del segundo miembro, puedo transformarla en otra expresión de otra manera a esa ecuación diferencial que obedece perfectamente a la estructura de una ecuación diferencial tipo Bernoulli, donde el i a la ms es el i cuadrado, donde el q de x es 1 sobre x cuadrado y el p de x es menos 2 sobre x. Una vez que tengo identificado que es una ecuación tipo Bernoulli, yo como voy a transformarla, el método de resolución es realizar una transformación de esa ecuación diferencial de manera tal de poderla, vuelvo a repetir, transformar en una ecuación diferencial de primer orden lineal y resolverla por uno de los métodos de resolución de la lineal. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me está molestando para que no sea una lineal esa ecuación diferencial? Como dijimos, es el i a la m. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dividir la ecuación diferencial que habíamos obtenido miembro a miembro por i cuadrado. Entonces, al dividir miembro a miembro por i cuadrado, obtenemos i' por i a la menos 2, menos 2 sobre x por i a la menos 1, o sea que porque divido el sobre i al cuadrado, o lo paso arriba como potencia negativa, o si tengo i sobre i cuadrado, me queda i a la menos 1. Y me queda en el segundo miembro 1 sobre x cuadrado. Bueno, entonces como habrán visto en la parte de la teoría, que se va a transformar esta ecuación diferencial en una lineal, haciendo una sustitución, llamando a este i a la menos 1 que nos queda acá como z. Vamos a hacer una sustitución. En la parte teórica habrán visto que la sustitución es siempre z igual a i a la 1 menos m. Nosotros acá no hicimos esa fórmula porque ya directamente m es 2. Entonces ya al dividir todo por i cuadrado, la ecuación diferencial ya nos queda acá en este segundo término del primer miembro, nos queda el z que tenemos que sustituir. Entonces, voy a transformar esa ecuación diferencial 1, en vez de tener variable, función incógnita y va a tener función incógnita ahora z. Entonces, llamo a z i a la menos 1. Si derivo z, eso me va a dar, la derivada de i a la menos 1 es i pasa al menos 1 multiplicando por i a la menos 2 por i', porque yo no sé, i es una función, entonces es regla de la cadena, es por la derivada de i'. Si ahora reemplazo eso que obtengo en la ecuación anterior, voy a obtener en el primer miembro, si yo observo, voy a tener menos z', menos 2 sobre x, y en vez de i a la menos 1, perdón, voy a tener z, igual a 1 sobre x al cuadrado. Como yo tengo que identificarla a esta ecuación diferencial que he obtenido en este paso 3 como una lineal, las ecuaciones de la forma lineal no pueden tener el primer término de la derivada de la función incógnita negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico toda esa expresión por menos 1. Entonces, la expresión que me quedó, z' más 2 sobre x por z igual a menos 1 sobre x cuadrado, obedece perfectamente a la estructura de una ecuación diferencial lineal de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden lineal. Como vimos anteriormente, uno de los métodos de resolución es el método de Lagrange. ¿En qué consistía ese método?
Yo lo voy hay muchos pasos algebraicos en todos estos ejercicios que voy a explicar en este video, por lo tanto yo voy a hacer una reseña de esos pasos en forma genérica y ustedes después minuciosamente van a agarrar su cuaderno y los van a ir haciendo paso por paso. Entonces, el método de Lagrange en la primera parte consiste en igualar a cero el primer miembro, haciendo de cuenta que no tengo el segundo miembro. Esta ecuación diferencial igualada a cero me queda una ecuación diferencial a variable separable. Separo las variables, la variable z en el primer miembro, la variable x en el segundo miembro. Integro ambos miembros. En el primer miembro me va a quedar logaritmo de z igual a menos 2 por el logaritmo de x más una constante. Si aplico propiedades del logaritmo en el segundo miembro y hago de cuenta, considero que ese C1 lo puedo pensar como el logaritmo de una constante, puedo reducir la expresión del segundo miembro y poner aplicando propiedades del logaritmo, poner directamente el logaritmo de x a la menos 2 por c. Eso que implica directamente que z, el valor de esta función incógnita, el z de la general homogénea, porque yo había igualado a 0 la ecuación diferencial dada, el z esa va a ser igual a x a la menos 2 por c, aplicando el antilogaritmo a ambos miembros. Una vez que tengo esa solución general de la homogénea, bueno, voy a proponer como la general de toda la ecuación diferencial, voy a sustituir la constante c por una función v de x que voy a tener que buscar, ¿sí? Esto ya lo vieron con el método de Lagrange cuando se trabajó con las ecuaciones diferenciales de primer orden lineal. Una vez que yo propongo esa solución general, voy a buscar su derivada, ¿sí? Y voy a reemplazar tanto z como su z', lo voy a reemplazar en la ecuación diferencial lineal que yo había obtenido antes de comenzar a resolverla. Entonces voy a ver que me va a quedar, en vez de z', voy a poner la derivada de z, que vendría a ser la derivada de b' por x a la menos 2, derivo como un producto, más la primera sin derivar por la derivada de x a la menos 2, que es menos 2 por x a la menos 3, más 2 sobre x, voy reemplazando en esta ecuación 4, por z. Z era b por x a la menos 2. Si todo esto está correctamente realizado, estos dos términos que quedan acá se tienen que cancelar. Por lo tanto, me van a quedar el primer término b' por x a la menos 2 igual a menos 1 sobre x cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora a continuación? Es encontrar b, porque yo propuse una b de x que no sé quién es, entonces yo tengo que buscarla ahora. Entonces, la ecuación que genera, una vez que cancelé estos dos términos que sí o sí se tienen que cancelar, es una ecuación diferencial a variables separables con variables b y x. Entonces, haciendo todo el movimiento de todo lo que es b al primer miembro y todo lo que es x al segundo miembro, puedo llegar a obtener la expresión de esa función b de x, que en este caso me da menos x más c. Una vez que yo tengo esa expresión de b, la reemplazo en la ecuación que yo había propuesto como la solución general de la ecuación diferencial en la variable z, porque todavía estamos en esa variable que utilizamos para poderla resolver. Entonces me va a quedar b, habíamos obtenido recién que era menos x más c por x a la menos 2. Entonces me queda que la solución z nos queda menos x más c sobre x cuadrado. Entonces esa es la solución de la ecuación diferencial que yo había puesto en función de la z.
Pero ¿qué pasa? Ahora yo tengo que volver a la variable original, ahí. Entonces, recordando que z era igual a i a la menos 1, y va a ser igual a z a la menos 1. Entonces, directamente reemplazando en acá z, que z nos había dado esta expresión, nos queda que la solución general i va a ser el z menos x más c sobre x cuadrado, todo elevado a la menos 1. Bueno, después está trabajado algebraicamente, he hecho algún paso algebraico que no necesariamente es. Acá lo que quiero señalar es que siempre tiene que, estas son las soluciones general, es la solución general de la ecuación diferencial, por lo tanto tiene que aparecer la constante. La constante esta c aparece al resolver la ecuación diferencial en z que yo había propuesto intermedia como para resolver la ecuación. Ahora vamos a trabajar con otro tipo de ecuación, ecuaciones diferenciales homogéneas. Estas son ecuaciones que implican un método de resolución bastante largo, entonces les aconsejo que tomen una hoja de papel y a medida que yo voy mostrando el paso a paso de cómo está resuelta esta ecuación, ustedes lo vayan haciendo simultáneamente. Esta ecuación diferencial implica, antes de comenzar y reconocer que sea una ecuación diferencial homogénea, implica que se analice el f de x. La estructura es un i' igual a una f de xy. Esa f de xy debe ser un campo escalar homogéneo de grado 0 para ser una ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer pasos previos algebraicos, primero para reconocer si esa es ecuación homogénea y después el método de resolución es bastante extenso. Vamos a hacer el ejercicio 617 2c. Entonces está esta ecuación diferencial y' igual a esta f de xy. Vamos a reconocer primero que esa es un campo escalar o una función homogénea de grado 0. Para eso vamos a ver si se puede escribir como una f de tx ti igual a una potencia t a la 0 de f de xy. Eso en la parte de la teoría está. Entonces, ¿cómo se hace de la parte práctica? Se busca una nueva función. Yo tengo mi f de xy, es esta. Voy a buscar una nueva función f de tx ti. Quiere decir que en vez de x voy a tener tx, en vez de y voy a tener ti. Reemplazo en la expresión dada. Trabajo algebraicamente tratando de sacar factor común t, potencias de t, y para que yo se me pueda, este campo escalar dado f de xy sea una función homogénea de grado 0 para poderlo transformar o escribir o considerar como una ecuación diferencial homogénea, yo voy a tener que tanto el p de xy como el q de xy del numerador y del denominador tienen que ser funciones homogéneas o campos escalares de igual grado. ¿Para qué? Porque entonces este t cuadrado con este t cuadrado me queda un t a la 0. Entonces de esta manera demostré que el f de xy que me está dando la ecuación diferencial propuesta viene a ser una función homogénea de grado 0 porque cumple con esta estructura de igualdad entre una f de tx ti con t a la 0 por f de xy. Entonces, ya sabemos entonces que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea. El método para resolverlo es haciendo la sustitución de y por u por x. Voy a buscar y' también de este y, que me daría u' por x más u por 1, ¿sí? Porque la derivada de x me daría 1. Entonces,
reemplazando en la ecuación diferencial dada la y por u por x y la y' por la derivada de esta expresión, llego a que yo voy a tener todo esto, este primer miembro es y', ¿sí? La derivada de esta expresión que hago la sustitución, y después hago 2 por x, en vez de y pongo u por x, sobre x cuadrado menos, y en vez de y pongo u por x al cuadrado. Trabajo algebraicamente, ahora me queda todo en función de la x y de la u nada más. Trabajo algebraicamente primer miembro, segundo miembro, de manera tal de poder resolver esa ecuación diferencial a variables separables. Entonces, fíjense que yo llegué acá a que este u' por x, que era lo único que dejé acá porque el u lo pasé después restando, fíjense que está el u acá, después lo pasé restando y bueno, saqué como un denominador, trabajé el numerador y me quedó este u' por x igual a toda esta expresión. Una vez que lo tengo hecho de esa manera, ahí voy a poder este x también lo paso al segundo miembro y todo lo que sea con u al primer miembro. Entonces acá separé, lo voy a resolver por el método de separación de variables, ¿sí? Entonces pasé todo lo que es u al primer miembro, todo lo que es x al segundo miembro y bueno, trabajo algebraicamente, integro a ambos miembros, resuelvo las integrales que quedan, ¿sí? Y obtengo este resultado final de, bueno, todavía acá está la igualdad de las dos integrales. Después tenemos que resolver la segunda integral del primer miembro, ¿sí? Vayan a la fórmula 1 para volver a analizar cuál era esta expresión. Entonces también esta se resuelve por una sustitución, ¿sí? Y reemplazando las fórmulas 4 y 5, la 4 que habíamos hecho recién, obtenemos y aplicando propiedades, factorizando y aplicando propiedades de logaritmo, vamos a ir obteniendo, tratando de simplificar lo más posible la expresión, vamos a obtener que nos queda esta última expresión u sobre 1 más u cuadrado igual a c por x. Entonces, si reemplazamos habíamos visto que la y era igual a u por x. Entonces, en la expresión anterior nos había dado u sobre 1 más u cuadrado igual a c por x. Entonces, despejando la u de esa y igual a u por x, de esa sustitución, volvemos a las variables x e y, ¿sí? Entonces, vamos a explicitar la
y en función de la x, trabajando algebraicamente, obtenemos esta expresión que viene a ser la solución general de esa ecuación diferencial homogénea. Vuelvo a repetirles, son ejercicios. Estos son los más difíciles de todo porque implican mucho trabajo algebraico. Entonces les pido que minuciosamente vuelvan sobre este ejercicio y después traten de hacer otros. Por último, el último tipo de ecuación diferencial que vamos a trabajar es el tipo Clairaut y vamos a resolver el ejercicio 619A. Este tipo de ecuación diferencial tiene una particularidad que además de poder obtener solución general y particular de una ecuación diferencial, vamos a poder obtener un tercer tipo de solución que es la solución singular, ¿sí? Bueno, en esta ecuación diferencial, primero yo voy a analizar que la estructura de esta ecuación diferencial obedece a una tipo Clairaut, porque la fórmula era y menos y' por x igual a una función de y'. En vez de tener y menos y' por x, acá el y' por x está en el segundo miembro, no importa, y la función de y' es el menos 2 por y' al cuadrado. Y tenemos una condición inicial porque con esa condición inicial, una vez que obtengamos la solución, la expresión de la solución general que me va a dar toda una familia de curvas, hablo de curvas pero pueden ser rectas, en este caso van a ser rectas, y después con la condición inicial voy a poder encontrar en particular una de esas rectas, la ecuación de una de esas rectas, y esa va a ser la solución particular. Y vamos a ver que en esta ecuación diferencial vamos a obtener un tercer tipo de ecuación diferencial, un tercer tipo de solución, que es la solución singular. Para resolver esta ecuación diferencial y llegar a la solución general, tengo que utilizar la sustitución y' igual a p. Entonces voy a reemplazar en la ecuación diferencial dada a y' por p. Y me queda igual a p por x menos 2p cuadrado. Hay que determinar quién es p. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar la expresión que obtuvimos en función de p, ¿sí? Y lo vamos a igualar a la expresión 1. Entonces nos queda que y', si yo derivo la expresión 2, me queda y' igual a p' por x más p por 1. Es la derivada de este producto, porque yo p puede ser una constante, pero también puede ser una función que dependa de x. Entonces, a ese p por x lo voy a derivar como un producto. Entonces voy a poner la derivada de p por la segunda sin derivar, x, más p por 1, que vendría a ser estos dos términos que tengo acá, menos la derivada de 2p cuadrado. Bajo el 2 me va a quedar 4, me va a quedar p a la 1, porque hago p a la 2 menos 1, ¿sí? Por la derivada de p, porque yo sé que p puede llegar a ser una función. Entonces la derivada del segundo término, menos 2p cuadrado, me queda menos 4p por p'. Entonces dijimos que íbamos a igualar esa derivada con 1. Entonces yo sé que y' es igual a p. Entonces, donde me aparezca y', como es acá en el primer miembro, voy a poner p. Si todos los cálculos que yo he estado haciendo están bien, se me tienen que cancelar dos términos que son solamente con p. Una vez que tengo hecho eso, paso todos los términos al primer miembro y me queda p' por x menos 4p por p', o lo dejo en el segundo miembro como está hecho acá, igual a 0, ¿sí? Una vez que tengo esta expresión igualada a 0, voy a sacar factor común p'. Entonces me queda p' por x menos 4p igual a 0. Entonces, acá este producto
igualado a 0 me da dos posibilidades. Una posibilidad de que P' sea igual a 0. Si P' es igual a 0 voy a obtener un tipo de solución y trabajando con el segundo factor igual a 0 voy a obtener otra solución. Con P' igual a 0 voy a obtener la solución general y con la otra expresión voy a obtener la solución singular. Veamos cómo. Si P' es igual a 0, quiere decir que si la derivada es igual a 0, que significa que P es una constante. Entonces, si yo reemplazo en la solución que había puesto toda en función de P y de X, y esa va a ser mi solución general, en vez me va a quedar que la solución general y de G va a ser igual. En vez de P voy a poner C por X menos 2C cuadrado. ¿Qué me da esto? Y me da unas de rectas, ¿sí? Que si yo utilizo GeoGebra y hago un deslizador para valores que pueden ser positivos, 0 o negativos de C, me va a dar todo este haz de recta que está dibujado acá en esta gráfica. Esa viene a ser la familia de curvas solución. La solución general me va a dar un haz de recta. Después nos daban un punto, el punto 3,1. Con ese punto 3,1 yo les dije que podíamos encontrar una solución particular, una ecuación o la ecuación de la recta justo que pasa por el punto 3,1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo en la fórmula de la solución general que obtuve recién, a la y la reemplazo por 1 y a la x por 3. ¿Sí? Resuelvo, ¿qué me queda? Me queda una ecuación de segundo grado, me queda en función de C, me queda una ecuación cuadrática y me da dos valores de C. Con esos dos valores de C son dos valores que voy a poder reemplazar en la ecuación general de la solución general, reemplazar, viene a ser una ecuación de una función que viene a ser la solución general, igual a C por X menos 12 cuadrado. Ahí en esa fórmula que es la solución general voy a reemplazar la C por un medio y por 1. ¿Y qué me da? Dos ecuaciones. Son las ecuaciones de dos rectas, que son dos de las rectas que pasan. Acá está pintada, no sé si alcanzan a ver, una con verde y otra con rojo. Son las dos ecuaciones de las dos rectas que pasan justo por el punto 3 de la X, ¿sí? 3 de la X, 1 de la Y. Esto lo pueden verificar haciéndolo con GeoGebra. Para obtener la solución singular, parto del segundo factor, ese que tenían en el producto P por X menos 4P igual a 0, y ya habíamos analizado con P' por X menos 4P igualado a 0, y ya habíamos analizado el primer factor P' igualado a 0, me había dado que P era una constante y con eso habíamos obtenido la solución general. Perfecto, ahora con el segundo factor X menos 4P igualado a 0, vamos a obtener la solución singular junto con otra expresión que también está en función de P. Entonces, de acá del X menos 4P igual a 0 puedo despejar X y ponerlo en función de P. También anteriormente teníamos la ecuación 2 y teníamos a la Y en función de la P también. Entonces, si reemplazo la X por la expresión 6 anterior, o sea, reemplazo a la X por 4P, trabajo algebraicamente y me queda que la Y es 2P cuadrado. Ya habíamos visto en la expresión anterior X igual a 4P que P yo lo podía escribir como X sobre 4. Entonces, ¿qué hago ahora con esa expresión 8? La voy a reemplazar en I igual a 2P cuadrado. Entonces, I igual a 2 por
x sobre 4 al cuadrado, me queda esta ecuación y igual a x cuadrado sobre 8. Esta es la solución singular, que viene a ser una parábola que coincide con esta curva, se llama curva envolvente, esta que está graficada acá, que si ustedes cuando hicieron el gráfico de la mayor cantidad posible de rectas, de las de recta que da, forma parte de la familia de curvas solución, de la solución general, van a ver que cuanto más rectas hagan, más se va a delimitar toda una región bien donde va a como si se formara esa parábola. Bueno, la ecuación de esa curva, de ese borde, de esa frontera, es la solución singular, que se llama también una curva envolvente, ¿sí? Y van a ver que todas las rectas que son solución general van a estar delimitadas por esa curva envolvente para un solo lado. No hay ninguna solución hacia este otro lado. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros el punto que se les da en el ejercicio, el punto 3.1, es un punto donde ustedes obtuvieron dos soluciones particulares, dos rectas, era un punto que estaba del lado, ¿sí?, de donde está el haz de recta. Si yo les hubiese dado el punto, por ejemplo, 0,4, que es este que está acá, en esta región donde blanca, de interior a esa parábola, seguramente que cuando ustedes quieran encontrar, reemplazando en ese punto 0,4 en la solución general y querer encontrar una recta, les va a dar un absurdo, les va a dar error. ¿Por qué? Porque no hay ninguna recta que pase por el 0,4. Todas están delimitadas en esta zona. Por último, vamos a trabajar lo que son las trayectorias ortogonales. Estas trayectorias ortogonales son la ecuación, van a ser trayectorias que tienen una pendiente perpendicular a las y' que yo ya había obtenido de las pendientes de una ecuación diferencial que yo tenía. Entonces, esa ecuación para encontrar las trayectorias ortogonales va a ser y' igual a menos 1 sobre f de xy. Esa f de xy viene a ser ese campo escalar que yo tenía de una determinada ecuación diferencial y' igual a f de xy. Es otra y'. Entonces, la ecuación de esas trayectorias ortogonales va a ser una que tenga la pendiente de esas trayectorias ortogonales cambiada de signo e invertida la pendiente de las pendientes de las curvas de una determinada ecuación diferencial. Ahora vamos a ver, es muy simple, lo vamos a ver con un ejercicio. Dice, encontrar las trayectorias ortogonales a la familia de circunferencias concéntricas en el punto 3,1. Bueno, ese es el enunciado de ese ejercicio que vamos a hacer. Entonces, si ahí me está diciendo a la familia de circunferencias concéntricas en el punto, o sea, que yo ya tengo que las curvas solución de una determinada ecuación diferencial son todas estas curvas concéntricas en ese punto 3,1. O sea que me queda x menos 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a r cuadrado. Esas son las curvas solución de una determinada ecuación diferencial. ¿Sí? Yo quiero encontrar, eso me van a dar curvas, son circunferencias concéntricas. Yo quiero encontrar las ecuaciones, ¿sí?, de las curvas o de las rectas que son trayectorias ortogonales a estas curvas solución, ¿sí? Trayectorias ortogonales son perpendiculares. Entonces, la ecuación diferencial correspondiente a esta curva solución, hago el proceso al revés, ¿sí?
Antes yo les daba la ecuación diferencial y ustedes obtenían las curvas solución. Ahora yo les doy las curvas solución y ustedes van a encontrar la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar miembro a miembro esta ecuación. Entonces me va a quedar en el primer miembro me va a quedar 2 por x a la menos 3 más 2 por y menos 1 por y', porque x es la variable independiente, pero y es una función de x, entonces por eso agrego por y', igual la derivada de r cuadrado, 0. Que lo que hago, trabajo algebraicamente y despejo y'. Esa viene a ser, esta ecuación es la ecuación diferencial que tiene como solución, soluciones. Acá es justo una familia, fíjense, la constante es R en este caso, una familia de curvas concéntricas. Esta última ecuación nos da la pendiente, bueno, el y' de la recta tangente a cada una de las circunferencias concéntricas. Esto era en base a lo que habíamos dado al principio del video con la cuestión de la interpretación geométrica, y habíamos visto que estos y' me estaban dando la pendiente de todos vectorcitos tangente a las curvas solución. Una vez que tenemos esa ecuación diferencial que recién habíamos obtenido, decimos que la ecuación de las trayectorias ortogonales va a ser invirtiendo esa expresión y cambiándole de signo. Y obtenemos esta que es la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales a esa familia de curvas dada, que eran las curvas, las circunferencias concéntricas que planteamos al principio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a resolver esa ecuación diferencial, porque ¿qué? Encontramos la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales. Ahora queremos encontrar la ecuación de esas trayectorias ortogonales. Y llegamos a esta respuesta que, como era lógico, como yo tenía que eran todas circunferencias concéntricas las que yo tenía como curvas y quería encontrar las trayectorias ortogonales, aquellas que resultaban ser perpendiculares a las curvas solución dada, voy a obtener unas D rectas, que es esta solución que está acá. Considerando que los signos quedan incorporados, bueno, trabajando algebraicamente, esta es la ecuación de las trayectorias ortogonales. Graficándolo, nos queda medio como parecido al primero que habíamos dicho, que habíamos hablado de isoclinas, ¿sí? En este caso también, como las curvas solución eran circunferencias concéntricas, y la ecuación de las trayectorias ortogonales, para que sean perpendicular en cada punto del plano, tienen que ser haz de rectas, que coinciden también en este caso con aquellas todas ecuaciones, curvas rectas donde conectan a todos vectores de igual pendiente. Bueno, terminamos esta unidad número 6 y le queda por terminar de resolver todos estos ejercicios más lo que han quedado en el primer video de práctica. Recuerden que pueden hacer las consultas por el foro o subir algunas resoluciones.